Bienvenidos a Contracorriente por Rompimiento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre el legado, la vida, la obra del profesor Misael Núñez Acosta, está con nosotros una leyenda viva de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el profesor Ramón Cuó. Ramón fue fundador de la coordinadora, secretario general democrático nombrado en el famosísimo Congreso de Masas de 1980, director del periódico La Verdad del Pueblo, autor de una historia de referencia sobre la coordinadora, que ha viajado por todo el país acompañando el movimiento magisterial y que además fue, no exagero si lo digo, el gran amigo del profesor Misael Núñez Acosta. Ramón, muchas gracias por acompañarnos hoy en este Contracorriente. Gracias a ti, Luis. Comencemos por el principio, Ramón. ¿Quién fue Misael? Misael Núñez Acosta fue un gran luchador social. Creo que además de dirigente del magisterio, antes había sido dirigente estudiantil, había participado en luchas campesinas, principalmente en Hidalgo y San Luis Potosí. Asimismo, participó en muchas luchas obreras, acompañando huelgas y al mismo tiempo participando en atender círculos de estudio. Puedo mencionar concretamente Baco Wilcox, en Aceros Ecatepec, y al mismo tiempo él participó activamente aliado con la Unidad Obrera Independiente, que en aquellos años también desarrolló un movimiento muy importante, y de esa manera nos conocimos un poco antes de su incorporación a la coordinadora. En esa época yo trabajaba en Tlalnepantla y nos pudimos coordinar. Yo atendía algunos círculos de estudio en Acero Solar, Galvanizadora Nacional, en Masa y algunos sindicatos más en la región de Tlalnepantla y Naucalpan. De esa manera nos conocimos y posteriormente nosotros fundamos el bloque reivindicador de los trabajadores de la educación del Valle de México, precisamente en el impulso del movimiento magisterial que tuvo con la sección 7 de Chiapas en abril-junio, la primera huelga, y la segunda huelga de Chiapas, que fue de septiembre a octubre, y que finalmente nosotros, aprovechando ese auge, recuerdo que convocamos una movilización el 10 de octubre en apoyo a Chiapas, y para nuestra desgracia, ese día se levantó la huelga de Chiapas y hasta ahí quedó ese impulso. De ahí continuamos en contacto con los compañeros de Chiapas. De ahí vino la convocatoria para el Foro Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del CENTE, que se realizó el 17 y 18 de diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez, en donde surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, Misael, hasta ahí, no tenía una participación directa más que con lo que yo he mencionado. Tú mencionabas hace un momento que tanto tú como Misael participaban en círculos de estudio. Para los jóvenes de hoy en día, que a lo mejor hablar de círculos de estudio no significa mucho, ¿nos puedes contar en qué consistían esos círculos de estudio? ¿Qué era lo que estudiaban? Bueno, primero quiero aclarar que nosotros manejamos, y ahora lo hemos perfeccionado, manejamos dos niveles: los círculos de estudio y las escuelas de cuadros. En ese sentido, los círculos de estudio era para nivel de base, con compañeros que apenas se iban incorporando en los movimientos, y ya las escuelas de cuadros era para los compañeros que ya teníamos algunos años de participar con mayor experiencia, y tratábamos precisamente de desarrollar el marxismo desde aquella época. O sea, leían a Lenin, leían el manifiesto del Partido Comunista, las tres fuentes y tres partes. A Marx, Engels, a Lenin.
el ABC del comunismo, no sé, de Bukharin, no sé, o sea, había la idea de que los maestros junto con los obreros se tenían que formar en el marxismo-leninismo. ¿Es cierto? Así es. ¿Correcto eso? Y tanto tú como Misael. En esa época yo menciono de que agradezco mucho el apoyo que el profesor Fernández Dorado, Rubelio Fernández Dorado, nos brindó mucho apoyo precisamente en la Normal Superior en el periodo del 72 hasta el 83, que fue el auge de la lucha de la Normal Superior, que yo fui uno de los dirigentes. Entonces, desde ahí, yo confieso que ahí conocí el maoísmo a través de Rubelio. Posteriormente me hice maoísta y en los círculos que estuvimos atendiendo en corto tiempo, precisamente poníamos la atención en este tipo de temáticas. Nos decías hace un momento, Ramón, que el profesor Misael, más que dedicado exclusivamente a la lucha magisterial, estaba dedicado a la lucha obrera, a la lucha urbano-popular, a la educación. ¿Es así? ¿Ese era su perfil? Hay una cuestión que muy poco he escuchado. Yo lo había mencionado en otras ocasiones. Misael no tenía tanta confianza en los maestros, porque señalaba que con los maestros era más difícil el trabajo y no se comprometían firmemente a la lucha revolucionaria. Y él le ponía más atención a los obreros y a los campesinos. Por eso es que en la primera etapa, cuando hablé del bloque reivindicador, él no participó. Se le hizo la invitación y no participó. Fue después de fundada la coordinadora que en el mes de febrero de 1980 se incorporó decididamente y él fue artífice de la creación del Consejo Regional del Norte, lo que es Ecatepec, y a partir de ahí aportó toda su capacidad y experiencia a la lucha magisterial en el Valle de México. Su papel como organizador en las colonias populares, ahí en Tulpetlac, Ecatepec, le valió que lo persiguieran. Hay informes hasta del general Galván, que era el secretario de la defensa de aquella época, señalándolo como un elemento subversivo. ¿Tanto impacto tenía Misael ahí en esa zona de Ecatepec, Ramón? Influyó mucho. A nivel de colonos tenía una fuerza propia, precisamente en la coordinadora de Tulpetlac. Y al mismo tiempo su participación en las luchas de varios sindicatos obreros, pues ya tenía mucho prestigio. Hay que reconocer que cuando él se incorporó al movimiento magisterial, traía toda esa gran experiencia, era muy conocido. Para nosotros fue fundamental su incorporación. Se habla de Misael en este aspecto de un gran líder, muy buen orador, un gran organizador, pero quienes lo trataron mal, también hablan de Misael como de un hombre alegre, como de un hombre pues que daba cantar, que tenía sangre huasteca por sus venas. Tú que lo trataste en lo personal tan estrechamente, ¿qué nos puedes contar de eso? Era muy dicharachero y muy bromista, le gustaba mucho la música y precisamente el apoyo que se daba a los obreros consistía en ir a hacer guardias y él precisamente se dedicaba a cantar y juntamente con el apoyo que llevaban a alimentos a los obreros, hacían guardias durante las huelgas. Fue muy alegre, muy entusiasta. Y este lugar, precisamente donde estoy sentado a propósito, era el lugar donde se sentaba aquí en la casa cuando terminábamos las asambleas del Consejo Central aquí en la antigua Normal Superior. Pues ya terminamos a la 1
a la 1:30 y era difícil trasladarse, y ellos se quedaban precisamente aquí en la casa de ustedes. Ramón, también la imagen de Misael es la de un hombre muy bien, muy cuidado en su atuendo, ¿no? Con sus medias botas, todas lustrosas, ¿no? A pesar de vivir en Tulpetlac, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo le hacía? ¿Por qué crees que era tan importante para él esa vestimenta que hoy, digamos, entre los jóvenes es algo que ha quedado más en el pasado, es más como de otra generación, ¿no? Bueno, esa es la época, es el orgullo de ser maestro. Y al mismo tiempo, la concepción es que el maestro debe ganarse el respeto entre el pueblo. Y aquí coincidimos en muchos aspectos, precisamente con la línea clasista que apenas estábamos adquiriendo en aquellos años, con la influencia de maestros peruanos, con la influencia del Partido Comunista Peruano de aquella época. Y esto lo estamos desarrollando y fuimos comprendiendo la importancia del maestro, sobre todo el maestro consciente, el maestro clasista, es que debe estar vinculado a las luchas del pueblo, las luchas obreras y campesinas fundamentalmente. Ramón, hace un momento cuando te presentaba hablaba de que tú fuiste nombrado en Ciudad Universitaria. Yo tuve el privilegio del honor de acompañarlos en aquella ocasión, ¿no? Y en el estadio de CU había, no sé, 13,000 maestros, 15,000 maestros, era un mundo de maestros en aquel entonces, sin asientos, a pleno sol. Tú fuiste nombrado secretario general, Misael también fue nombrado ahí secretario de Trabajo, si no estoy mal. Sí, fue una respuesta que nosotros dimos ante la cerrazón del Estado. Con nosotros no hubo ninguna negociación. Los dirigentes nacionales del CENTE pues se negaron a tratar con nosotros. Solamente tuvimos una reunión que después de esa reunión decidimos levantar la huelga, que fue del 4 al 27 de noviembre. Entonces, al no haber ninguna alternativa, fue que decidimos nombrar una dirección formal y así se convocó al Congreso de Masas, primer Congreso de Masas de esa etapa, porque antes se habían vivido otras experiencias en la 9ª. Y se decidió nombrar un comité ejecutivo seccional democrático. En ese comité, que por cierto estuviste presidiendo, juntamente Misael presidió la asamblea, estuvo Ricardo Aguilar Gordillo, el achichincle ahora del Bester, que ha sido secretario de Educación, juntamente con Javier Álvarez, dos traidores al movimiento chiapaneco y a la Coordinadora Nacional, estuvieron al frente y se nombró ese comité. Una experiencia que desarrollamos. No fue una elección directa por candidatos en ese momento, sino que en el Consejo Central de Lucha se crearon ternas y de esta manera se hizo la votación para secretario general. Ya estaba una terna, después vino la de organización y conflictos. Ya en la Secretaría General yo quedé como secretario general y en conflictos de primarias quedó Misael Núñez Acosta. Esa fue la experiencia con la presencia de un poco más de 13,000 compañeros, que hubo un acta notarial, que de ahí aprendimos muchas cosas, que no es tanto documentos, la cuestión legal, sino la fuerza de la unidad, la organización y la lucha de los trabajadores. Ramón, ¿cómo es que tú te enteraste del crimen de Misael? ¿Cómo te llegó la información? Bueno, sucedió un elemento que parece que se ha olvidado. En esos días se estaba dando la represión principalmente a los compañeros de Guerrero, en que el chacal gobernador Rubén Figueroa decidió reprimir a los maestros que se estaban movilizando, y como él no distinguía entre charros y democráticos, le dio por reprimir a todos y los corrió del Estado. Ese era el contexto en ese momento. Había represión en Hidalgo y nosotros estábamos preparando la gran movilización del 2 de febrero
una marcha nacional para instalar un plantón nacional y había mucho activismo. Estábamos trabajando para que la gente acudiera pues a estas acciones y se presentaron algunas cuestiones. Yo tuve problemas esa misma tarde, como eso de las 4 de la tarde me avisaron de que tenía yo vigilancia y como pude me salí de la escuela, me trasladé a la casa y ya estando en la casa, el compañero Rubelio también se reportó, estuvimos trabajando y estando trabajando fue que nos informaron como eso de las 7:20, 7:25 más o menos de la noche, de que Misael había sido asesinado. Era un contexto pues de represión que desde mi punto de vista era la época de la represión más brutal que se dio contra el movimiento obrero, contra el movimiento magisterial, el movimiento campesino, y que es una continuación de la represión que se dio contra todos los movimientos sociales, el auge del movimiento guerrillero que se dio a fines de los 60 y sobre todo en los 70 y al mismo tiempo las luchas de las normales superiores, que para entonces la Normal Superior de México estaba tomando mucho auge porque habíamos derrotado a los charros aquí en Fresno 15 y al mismo tiempo se estaban liberando varias normales superiores, entre ellas la de Chiapas, la de Guerrero, Tepic Nayarit, la de la región lagunera en Coahuila, Durango, la de Monterrey y la nuestra, naturalmente, que era la de aquí, de Fresno 15. ¿Qué sentiste cuando te enteraste del asesinato de Misael? Pues la sorpresa primero, el dolor, el malestar, la lamentación de la pérdida de un compañero tan valioso que mucho pudo haber aportado precisamente años posteriores. Yo creo que precisamente el asesinato fue precisamente para detener las luchas de aquella época que se estaban dando entre el magisterio. En un mitin en Tlanepantla, unos días antes, el Bester Gordillo había dicho que iba a frenar, costara lo que costara al movimiento. Y en un desplegado publicado en 1+1, los dirigentes charros del CENTE los habían señalado a ustedes como guerrilleros. ¿Se veía venir esa represión hacia ustedes, Ramón? Ya de por sí se estaba dando la represión, provocaciones en las escuelas. Íbamos en algunas escuelas brigadeando y recuerdo una primaria en Tenayuca, en donde un director nos recibe con pistola en mano. Recuerdo también los nombres de los compañeros de la brigada y eso se estaba repitiendo en varias partes, así como la represión administrativa que estaba en contra de todos los simpatizantes del movimiento. Ya la violación de derechos ya era una cosa común, ya no se podía ascender en puestos administrativos a directores, subdirectores, en fin. Se nos estaba negando toda oportunidad. Entonces, esta represión ya se estaba manifestando, pero nunca esperamos que fuera de esa crudeza, porque si tú recuerdas, es el periodo en que fueron asesinados decenas de compañeros a nivel nacional. El caso de Oaxaca, que en su primera etapa del 80 hasta el 82, fueron más de 85 maestros asesinados. Lo mismo pasó con el caso de Guerrero en la montaña y el caso del Valle de México. Después del asesinato de Misael, se vino también la represión contra los compañeros. Recuerdo al maestro Galeana que fue asesinado en Nezahualcóyotl y otros compañeros. Ya fue un clima de represión de la Dirección Nacional del Sindicato. Por eso para mí no hay duda de que el que contrató a los sicarios fue Clemente Villegas, pero no lo hizo por su cuenta, sino fue mensajero de Ramón Martínez Martín, porque fue secretario particular de Ramón Martínez Martín cuando fue secretario general de la sección 9ª.
Y cuando Ramón Martínez fue nombrado secretario general del CENTE, él siguió, no recuerdo si el mismo puesto, pero estaba precisamente ubicado en el Comité Ejecutivo Nacional. Y la situación que se dio en Tlalnepantla y algunos hechos que se dieron también por Ecatepec y Nezahualcóyotl confirman la participación del Bester Gordillo Morales, y lógicamente nosotros señalamos a Leonardo González Valera, que era el secretario general que había impuesto Elba, que era chofer de Elba. Entonces, por eso los involucramos. Pero los responsables, para mí no hay duda. Los sicarios son conocidos, pero los autores intelectuales son precisamente el Bester Gordillo, Ramón Martínez Martín y Carlos Jongitud Barrios. Autores intelectuales que nunca han sido juzgados. Así es. Cuando se dio el caso, también recuerdo con Fox, que se nombró en la Comisión de la Verdad, algo así se llamó, nos llamaron a ratificar la acusación. Ahí estuvimos Teodoro Palomino Gutiérrez, José González Figueroa, Germán Aguilar Olvera y el Güero Altamirano. Y yo estuvimos, nos dimos cuenta que solamente era un distractivo, que no había ninguna intención de llegar a fondo, por el poder que el charrismo ha tenido y desde mi punto de vista lo sigue teniendo. Hay una foto del día siguiente del asesinato de Misael, donde está el féretro de Misael en el homenaje del cuerpo presente que se le hizo en la Normal Superior. Ahí estás tú en primera fila, como estuviste siempre en primera fila. ¿Qué emoción, qué sentimiento te provoca ese recuerdo, Ramón? Pues yo creo que para todos los compañeros que participamos en la dirección del movimiento y para la base, no puede ser otra cosa más que rabia, coraje. Y nosotros lo decíamos con todo sentimiento, cuando decimos la cuenta está pendiente con el charrismo, porque no se lo vamos a perdonar jamás. Porque de Misael fue demasiado grave. Pero juntamente con esto tenemos que recuperar también el castigo a los asesinos de cientos de maestros de la coordinadora. Yo llevaba un recuento, llevaba 213 compañeros asesinados, y creo que el castigo a los asesinos, la investigación a fondo del caso de Misael, implica también la investigación de todos los casos que ninguno fue castigado. Han pasado 40 años de ese crimen, Ramón. ¿Qué rescatas tú del legado de Misael? ¿Qué le dirías a los maestros jóvenes que no lo conocieron, que deberían saber sobre él? Pues para mí, Misael es el ejemplo del maestro consciente. Un maestro que no solamente convivía con sus alumnos, que atendía a sus alumnos, sino convivía con los padres de familia, y al mismo tiempo su lucha llegó más allá, como he reiterado, con la clase obrera y con el campesinado. El maestro es muy importante en la sociedad mexicana. El maestro en México es estratégico. ¿Por qué razón? Porque es el único sector de clase que su materia de trabajo es el cerebro humano. Y el maestro que es consciente y trabaja consecuentemente con sus alumnos, llega a ganarse el cariño de los niños, y a través de los niños nos enteramos inclusive qué comen en la casa, qué problemas hay, qué conflictos se enfrentan a los niños. Entonces, para mí, Misael es el ejemplo de ese maestro clasista, el maestro vinculado con la lucha de su pueblo. Tú has... En 2 minutos, Ramón, que nos quedan de tiempo, tú has dedicado tu vida a la lucha del magisterio, a mantener viva la imagen de Misael. ¿Tú sientes que en estos 40 años la imagen de Misael Núñez Acosta está viva entre quienes luchan por un México diferente?
Misael es un ícono, es un ejemplo a seguir en el país, en todos los estados de la República y con las nuevas generaciones que se han incorporado. Todos tienen un conocimiento de Misael y guardan un justo homenaje. En estos días, precisamente en varios estados, tanto en Yucatán, en Sinaloa, en Guerrero, en todas partes, siento que va a haber homenajes a Misael, que es precisamente la mejor justicia que el pueblo puede hacer hacia él. Profesor Ramón Cuocuts, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Contracorriente y muchas gracias por pues, abrir su memoria, su corazón, sus remembranzas de este personaje tan importante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por estar con nosotros en La Contracorriente. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí en Rompeviento por Internet. Hasta la próxima. Hasta la próxima.